¿Qué tal amigos? Bienvenidos al tercer episodio de Escritores Cristianos. Yo soy Mario J. Jiménez y soy el anfitrión de este proyecto. El objetivo que tenemos aquí es poder presentarte escritores cristianos latinos que están subiendo y que están publicando sus obras, darte consejos, darte herramientas, estrategias para que puedas ser mejor escritor y si eres un lector para que puedas conocer a los autores del momento. En esta ocasión tuve el placer de compartir con mi amigo Ray Morla. Ray es el autor del libro Ministerio Relevante en la Crisis y estoy seguro de que ha sido un excelente recurso para muchos líderes dominicanos en el tiempo que acabamos de vivir. Ray es pastor de jóvenes y de adolescentes, ha sido maestro de escuelas bíblicas, creció en el Evangelio y es un predicador excelente. Y en esta conversación que tuve con él aprendí bastante cosas que no sabía sobre él y sobre el liderazgo. Así que te invito a que veas el episodio completo y que compartas con tus amigos esta entrevista que tuve con mi amigo Ray Morla. Bienvenido Ray a este podcast de Escritores Cristianos. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Un placer, encantado de poder estar aquí, aprovechar esta oportunidad para compartir contigo y esta comunidad creciente. Qué bueno, mira, en realidad me siento contentísimo de poder hablar contigo después de leer tu libro que habla sobre liderazgo, habla sobre cómo manejar las crisis y vi que lo publicaste a mitad de la pandemia. Cuéntame cómo nació la idea de ministerio relevante en tiempos de crisis o en la crisis. Sí, realmente fue rápido porque estaba aprovechando unos amigos en mi concilio, por ejemplo, decidieron hacer un panel sobre liderazgo en el cual pues estuve involucrado y pues de ahí escuchando a los otros panelistas y eso, mientras preparaba mi tema, aproveché y le dije a un amigo que ya tiene un libro sobre liderazgo, le dije, pero mira, tú deberías de escribir algo sobre esto. Ni siquiera la idea nació para mí, sino que yo tuve la idea para dársela a él. Entonces le comenté algunas cosas y así, entonces él no tenía mucho tiempo en esos días, pero yo le dije, yo voy a escribirte algo para que te sirva de guía y tú continúes de ahí. Entonces comencé a escribir, las ideas comenzaron a fluir y a fluir y a fluir. Y al final, cuando le mostré el material, él me dijo, definitivamente eso tiene que ser tuyo. Me dice, está muy bien desarrollado. Me dice, ya yo te puedo aportar algo, pero no, yo creo que debe de ser tuyo. Sigue y entonces, pues le dediqué más tiempo y ahí dio como resultado un ministerio relevante en las crisis. Y precisamente la pandemia fue el impulsor de que lo escribiera. Perfecto. ¿Y cómo se llama tu amigo? Mi amigo se llama Josué Encarnación. Josué Encarnación, escritor de 12 principios básicos para el liderazgo efectivo y auténticos, la fe puesta en evidencia. Excelente. Tú mencionas el libro mencionas el libro de Josué en tu obra y también hablas de esos principios. Creo que más adelante mencionas tres de ellos y vamos a tocarlos un poco más adelante, pero me gustaría saber un poco más sobre cómo fue ese taller, de qué se trató. Sé que fue de liderazgo, pero también me gustaría saber un poco más al respecto. Bien, precisamente el taller se titulaba Liderazgo en crisis o liderazgo en la crisis. Entonces, era una manera de reencauzar a nuestros líderes por estos cambios de la pandemia, cultos virtuales y todo eso. Entonces, era una forma de que no se desanimaran, de que buscáramos orientación, de que nos ayudáramos entre todos, métodos, qué hacer, darle seguimiento a los jóvenes, que bueno, que ya que no podemos visitarnos, porque en un momento aquí pues las restricciones eran muy fuertes, pues entonces vamos a llamar a nuestros jóvenes, vamos a escribirle, vamos a decirle, puedo orar por ti, con qué te ayudo y todo eso. Entonces, pues tratamos de llevar ese tipo de cosas y de establecer una confianza más allá, porque eh, a veces hay muchas personas que van a la iglesia por la parte social y eso es entendible. De hecho, por ejemplo, yo que me crié en la iglesia, en mi adolescencia no estaba tan seguro del evangelio porque no tenía con quién compartir lo que fuera de mi edad. En mi iglesia prácticamente no había otro joven como yo, entonces yo decía, yo no encajo aquí. Hasta que de repente
Dios movió y trajo muchos jóvenes y muchos adolescentes y yo encontré un espacio. Y ellos mismos me decían, pero tú estás en la iglesia y tú como que todavía no te decides si tú tienes tiempo aquí, ¿por qué no lo haces? Y yo, bueno, los únicos amigos que yo tenía no eran de la iglesia ni nada de eso y a esa edad uno es muy influenciable. Entonces ellos me sirvieron de ancla para yo decir definitivamente, en la iglesia yo tengo un lugar, yo pertenezco a algo. Entonces eso me ayudó a afianzarme y pues creo que la iglesia también debe de brindarle eso a los jóvenes, más en este tiempo, eh, que la pandemia comenzó a cargar a la gente con estrés, con ansiedad, que se sentía solo, que no podía ver a nadie, que la carga universitaria, que quizás perdió el trabajo. Entonces, tener un líder que lo llame en ese momento, que le dé seguimiento, más allá de decirle, porque ya tú no le puedes decir, no te veo en la iglesia. Porque no se está No, haciendo la no le iglesia. puedes decir. Exacto. No les dice, ah, no, que no ha ido esta semana a la iglesia. Sí, pero ninguno estamos yendo. Entonces, a veces como que se pierde esa conexión, pero siempre es bueno que haya esa amistad para que ellos sigan sabiendo que pertenecemos a una familia, la familia de la fe, y que aquí todos importamos. Así es, y realmente todos sabemos, o espero que sepamos, que la iglesia no es el edificio, sino la comunidad de los creyentes, la asamblea de los hermanos. Y lo que hace la iglesia ser la iglesia son las relaciones. Y tú mencionas un punto muy importante de que sin una vida social o sin las amistades y la comunidad, una iglesia es simplemente un club donde tú vas a recibir una prédica o una clase o una enseñanza. Y para ser honesto, yo pasé por algo parecido cuando comencé a congregarme después de conocer a Cristo y llegaban días, esta es una confesión que voy a hacer, espero que haya personas que me conozcan de ese tiempo, donde se terminaba el servicio o la reunión o el culto y yo contaba 3 minutos, no de forma numérica, pero más o menos en mi mente. Y si en los 3 minutos después de que se acababa el servicio nadie me saludaba, yo me iba para mi casa porque no tenía contacto, no tenía amistades con quienes pudiera compartir. Y eventualmente sí, eventualmente encontré amigos y eso me ayudó a permanecer en la fe. Ahora bien, Rey, tú mencionas en tu libro que siempre hay crisis en el liderazgo. Menciona o explícame a qué tú te refieres con esa frase de que siempre hay crisis en el liderazgo. Precisamente esa frase me la regaló un amigo líder en estos tiempos de pandemia. Estábamos hablando a una institución a la que hemos pertenecido y hemos ayudado y colaborado. Y hablábamos, bueno, del momento de crisis que se había presentado con esto de la pandemia. Y él me dijo, sí, pero siempre hay crisis en el liderazgo. El problema es que entendamos que esta es la única crisis que ha llegado. Pero él dice, el liderazgo siempre está en crisis porque precisamente parte de ser un líder es enfrentar la crisis. El líder nació para resolver los problemas. El líder nació para buscar las soluciones, para abrir el camino. Entonces, el líder debe de mentalizarse de que parte del liderazgo es la crisis. Así que no debemos de preguntarnos cuándo o si van, perdón, no debemos de preguntarnos si van a llegar las crisis, sino cuándo. Estar preparados porque debemos de estar seguros que vamos a tener que afrontarlas, porque para eso Dios nos ha puesto al frente de un pueblo. Excelente. Yo pensaba que tú decías que siempre hay crisis en el liderazgo porque el liderazgo está en crisis. Pero qué bueno que tú haces esa aclaración. Y bueno, realmente el año pasado estuvo lleno de crisis. La pandemia paralizó el mundo entero. Como tú mencionabas, las iglesias cristianas y casi todas las instituciones organizadas tuvieron que cerrar las puertas, universidades, oficinas, etcétera. Y nosotros los creyentes, los cristianos, comenzamos a usar las redes sociales para seguir edificando el cuerpo de Cristo. Cuéntame sobre esos 3 principios básicos del liderazgo que pueden ayudarnos a ser mejores líderes y enfrentar la crisis de manera efectiva. Sí, tres cosas fundamentales que se necesitan en el liderazgo es, es la acción. O sea, nosotros tenemos que tomar acción con lo que tenemos en las manos. Dios nos ha puesto cosas en las manos y nosotros no podemos esperar
Ah, bueno, es que yo necesito tal recurso, pero ¿cuál recurso tienes ahora? Si hay algo que las crisis brindan son oportunidades. Alguien dijo, que lo cito en el libro, que nunca desaproveches las oportunidades de una crisis. Las crisis pueden ser buenas si nosotros aprovechamos las oportunidades que vienen con ellas. Entonces, lo vemos ejemplos de más en la Biblia. Dios llamó hombres que aparentemente no tenían nada en sus manos. Sin embargo, con eso poco que tenían o con esa nada que para ellos era lo que tenían, Dios les pidió que obraran y actuaran. Entonces nosotros debemos de comenzar a accionar con lo que tenemos. Porque, eh, bueno, nosotros vemos, por ejemplo, en la parábola de los talentos, que al que accionó con lo que tuvo, Dios le entregó más. Pero al que se encontró eso poco y dijo, no, es que yo no puedo hacer nada por eso, Dios le reclamó, porque Dios le había entregado ese talento, era para que lo pusiera a producir. De hecho, lo que el Señor le critica no es si lo tuvo o si lo perdió, sino que no hubo una estrategia para multiplicarlo. Aunque él le hubiese dicho, yo lo puse en práctica, pero lo perdí. Ok, pero tú corriste el riesgo, hiciste algo, intentaste ser productivo con lo que tenías. Sin embargo, él lo que dijo, no, yo traté de asegurarlo simplemente. Dios nos ha puesto cosas en las manos para que nosotros le saquemos valor, para que multipliquemos eso, para que accionemos, no simplemente para que lo atesoremos, porque de nada sirve nosotros ser líderes si no vamos a servir a los demás. Entonces el principio de la acción es sumamente importante. ¿Qué tienes en tus manos? Comienza a utilizarlo. El segundo principio que cito en el libro es el principio de la excelencia. Lo que nosotros hagamos debemos de hacerlo con excelencia. Lo que nosotros tengamos debemos de ponerlo a producir, pero bien. Debemos de tratar de hacer las cosas mejor y mejor, porque es para Dios que la estamos haciendo. Al final la palabra de Dios nos enseña que todo lo que hagamos debemos de hacerlo como para Dios y no para los hombres. Sí, servimos a la gente, pero no solamente a la gente, sino que servimos a Dios a través del servicio que le damos a las personas. Igualmente está el principio de la innovación. No podemos estar 100, 200 años, 20 años, el 2021, no podemos continuar haciendo lo mismo. Debemos de buscar otros métodos. Mira, ahora, por ejemplo, a veces yo que tengo que caminar para ir al trabajo y eso, veo a alguien que está entregando un tratado y nadie se lo quiere tomar. Y no solamente alguien que está entregando un tratado, hasta quien está entregando un volante de una tienda, de un curso, de lo que sea, nadie lo quiere tomar porque como está el tiempo, la gente no quiere tener contacto directo con nadie, no quiere ensuciarse las manos, simplemente no quiere porque no va a leer ese tipo de material. Entonces nosotros no podemos seguir quizás invirtiendo dinero en, vamos a imprimir 1000, 2000 tratados. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Si no hay una forma de hacérselos llegar a las personas. Entonces hay otros métodos. Mucho tiempo, lamentablemente, la iglesia vio las redes sociales como una maldición, como una obra de Satanás. Ahí está el diablo en las redes sociales. Se oían en mensajes, en Facebook está metido el demonio, que sé yo qué. Después cuando ese Instagram, decían, ese Instagram, ese WhatsApp, y que lo que tiene ahí, llevándose a los jóvenes, que sé yo qué. Sin embargo, ¿dónde se dan la mayoría de nuestros cultos hoy? Se dan por WhatsApp, se dan por Instagram, muchos hacen su transmisión en vivo, en Facebook también. Ahora se incluyeron a Zoom, que antes no sabían de tecnología, pero como le escuché una vez en una conferencia de lo que había pasado este año, o sea, en los primeros 2 meses de la pandemia, en tecnología, países como el nuestro, o sea, como República Dominicana, avanzaron 2 años. O sea, cosas que debieron de incluirlas dentro de 2 años, la incluyeron en 2 meses por la necesidad. La necesidad es la madre de la creatividad y de la innovación. Así que cuando Dios te pasa por un momento de necesidad, no es, ay, ¿por qué Dios me pasó por aquí? No, es que yo puedo sacar de aquí nuevo. Esa es la necesidad donde nosotros podemos hacer cosas nuevas. Sí es, y bueno que tú mencionas con el tema de la innovación, de que debemos de crear o de buscar nuevos métodos, no necesariamente cambiar los principios o las verdades. Por ejemplo, tú mencionabas el tema de dar tratados en la calle como un método de evangelismo, pero el principio sigue siendo el mismo. La gente necesita escuchar la palabra
para entonces conocer a Cristo. Es el mismo principio, la misma verdad, simplemente encontrar un nuevo método que nos permita ser más efectivos. Y yo confieso que cuando tú hablabas, así es, tú mencionabas algo que me tomó por sorpresa y es tu definición de autoridad. Yo no la voy a decir para que la gente se sienta más, vamos a decirlo así, obligados a leer tu libro. A mí me tomó por sorpresa y he estado meditando en eso. Y tú dices, escribes que cuando ejercemos autoridad, cuando logramos hacer, o sea, tú dices que cuando ejercemos autoridad correctamente, logramos hacer que otros progresen y prosperen. ¿Tú crees que esa es la clave para no edificar otra torre de Babel o otro tipo de culto a mi ego y eso que nos lleve al cielo para exaltar a nuestro nombre? No sé si me explico bien. ¿Tú crees que esa es la clave para edificar la autoidolatría que vemos en los ministerios a veces? Sí, yo creo que sí, hay que, el principio pertinente, que por ejemplo es lo que hago en la introducción de mi libro, que termino diciendo, tomo un poquito de ese estilo paulino para decir quizá una frase que es muy dominicana, que dice que el que no vive para servir, pues no sirve para vivir. Entonces yo digo que si alguno anhela ser líder, pues que sirva. Como diría Pablo, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero que esto y comienza a dar las características. Entonces yo digo, si alguno anhela servir, anhela ser líder, que sirva. Entonces eso es un principio fundamental, el servicio. Y muchas veces la gente entiende que la autoridad es para estar por encima de los demás. Sin embargo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la Biblia que nos habla de la iglesia siendo edificada, nos dice que Cristo, que es el más grande, es la piedra del ángulo. ¿Y dónde se pone la piedra del ángulo? Debajo de la edificación. Pero entonces luego le siguen los apóstoles, le siguen los profetas, vienen siendo el fundamento, continúan estando abajo y son las personas más grandes de nuestra fe. Tanto Jesús como los apóstoles que dieron el fundamento a la iglesia. Entonces, igual nosotros debemos de aprender que la autoridad no es para estar por encima de los demás, sino para poder servirles desde abajo. Entonces, yo creo que sí, cuando nosotros vemos que la gente que está bajo nuestro mando prospera, es bendecida, entonces nosotros estamos ejerciendo autoridad correctamente. A mí también me tomó muy por sorpresa, de hecho, la definición de autoridad. Y cuando comencé a escarbar, que encontré eso, seguí buscando y dije, wow, esto, alguien necesita saber esto. Alguien necesita entender esto realmente, porque muchas veces hay autoritarismo, hay obligatoriedad, y no es así que funciona. Si nosotros revisamos el Evangelio, es una cuestión de amor. Cristo pudo obligar a la gente, sin embargo, no lo hizo. Cristo le enseñó a la gente que era por amor, y yo creo que eso Dios espera de nosotros como líderes, que también podamos transmitir a los demás que el Evangelio es una cuestión de amor. Amén, así es. Yo quiero que tú ignores o que perdones mi ignorancia, pero ¿a qué tú te refieres con autoritarismo? O no sé si lo dije bien. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, el autoritarismo me refiero a actitudes como el que sabe aquí soy yo. Yo estoy aquí y punto. Y por ejemplo, nosotros pudiera citar en la Biblia, por ejemplo, Moisés era el líder del pueblo. Y Moisés nunca, cuando le preguntaban algo, Moisés no decía, ah, no, yo soy el que sé. No, Moisés iba donde Dios. Moisés consultaba. Cuando su suegro Jetro le dijo, Moisés, tú no puedes dirigir solo, pon gente que te ayude, él lo hizo. Y esa gente le ayudaba y servía de consulta y servía de ayuda. Entonces nosotros debemos de entender también que es así. Si nosotros vemos el Nuevo Testamento, en las iglesias, las comunidades, no había un solo pastor. Había un equipo de ancianos trabajando en conjunto, porque igual los pastores necesitan ser pastoreados por otros. Igual los líderes necesitan otras personas que le lideren y que ellos puedan rendir cuentas. Y eso es a veces algo que se ha perdido en algunos, porque todo el mundo quiere estar por encima para estar en un punto donde, bueno, no hay nadie por encima de mí. Sin embargo, la misma Biblia dice que el que está sobre alto, hay un alto que está sobre ese, y sobre ese está Dios, que es el más alto de todos. Entonces,
nosotros debemos de comprender esa dinámica, que no es solamente lo que nosotros podamos decir o no, sino es lo que Dios realmente quiere transmitir al pueblo, y también ha puesto otras personas al lado nuestro que tienen igual voz e igual voto. Qué bueno que tú lo mencionas, porque algo que a mí me ha llamado uh, la atención es que me vendieron la idea de que ser líder es un trabajo solitario y que no tenemos amigos en el liderazgo, cuando en realidad es lo que más necesitamos, porque tenemos una carga y una responsabilidad, y si no tenemos el apoyo de otras personas que podemos decir son colegas o son hermanos en armas o son copastores o son colíderes o son simplemente amigos, eso nos ayuda bastante. Yo te puedo decir que ha marcado la diferencia en mi vida y en mi liderazgo saber que también tengo personas por encima de mí a quien tengo que darle cuentas. Y no tanto el tema de rendir cuentas, sino de sentirme responsable por mis acciones delante de ellos, para decirlo de una manera más llana. Y eso me ha ayudado bastante a tener una actitud de pensar en lo que estoy haciendo, pero mantener mis pies sobre la tierra. Claro que sí, yo me imagino que, por ejemplo, para Pablo fue de mucha ayuda tener gente como Timoteo, como Lucas a su lado, como Bernabé, gente que pudieran velar con él, que pudieran ayudarlo, que en sus momentos difíciles pudieran estar ahí. El líder necesita eso, yo creo que más en esta generación que nos ha tocado vivir, que demanda tanta transparencia, porque a veces el líder es solitario, el líder está en su lado, pero es porque hay una mala idea de que para que te respeten, tú no puedes ser amigo, sino que tú tienes que mantener una distancia, y eso es incorrecto. Jesús se ganó el respeto de sus discípulos cuando se pudo mostrar con ellos tal cual era, porque si no ellos se hubiesen ido igual que los demás. Sin embargo, Jesús le decía, mira, a ellos no, pero a ustedes sí yo les voy a explicar. Y le explicaba y se abría con ellos, y así mismo la gente demanda eso de sus líderes. Por eso, cuando el líder es capaz de ser cercano de la gente, ver, pero mira que él es humano igual que yo, porque muchas veces la gente tiene la idea por la forma en que hablamos o nos vendemos. No, pero esto es lo más santo que hay. Dice, este no peca, no nada. Entonces dice, yo no soy como él. Entonces, cuando un líder que está idealizado, que está en un pedestal, que está tan lejos de la gente, cuando le pide algo, la gente no conecta con él. Dice, no, pero es que yo no soy así. La gente se siente mal porque hasta ve que el estándar de ese líder es tan alto que dice, ¿cómo yo voy a participar en algo con ese santo? Cuando viene a ver, Dios lo castiga por mí. Y entonces la gente prefiere, quizá, no lamentablemente, pero la gente prefiere a esa gente rota, que lo pueden ver tal y como son y ver que son una obra de la gracia y el favor de Dios. Así como Pablo se mostraba que decía, yo soy el peor de los pecadores. Qué bueno que tú mencionas que somos obras rotas, pero en proceso de reconstrucción, porque aunque seamos líderes y seamos humanos y cometamos errores, el mismo Señor nos da ejemplo de que nuestro carácter y actitudes deben de ser irreprochables. Eso no significa que no hemos fallado, pero que aún así, si fallamos, nos arrepentimos públicamente o con la persona que necesitamos cambiar o arreglar la situación, y eso es una actitud digna de no ser reprochada. Y algo que tú también escribiste en tu libro son tres líderes, un vistazo a tres líderes. Y qué bueno que tú hablas sobre eso, porque ahora, con este tema de la pandemia y el gran confinamiento, eso reveló muchas cosas ocultas en la manera en la que nosotros hacemos ministerio y nos desarrollamos como líderes. Tú hablas sobre los ejemplos del Señor Jesucristo, hablas también de Moisés, Josué, y lo que tú trataste de exponer, según lo que yo leí, es que el liderazgo no se trata de nosotros, nuestras actividades, nuestras agendas, sino de a quienes servimos, como ya tú has mencionado anteriormente en la entrevista. Ahora bien, ¿cómo tú manejas esta tensión entre el hacer y el ser? Es decir, lo que el líder hace y lo que el líder es. Sí, yo creo que, eh, por ejemplo, cito en el libro una frase del pastor Miguel Núñez que dice que lamentablemente nosotros aprendemos eh,
nosotros aprendemos a hacer las cosas antes de tener el carácter necesario. Entonces a veces nosotros somos eh, muy ligeros en practicar esto y aquello, pero a veces no tenemos el carácter suficiente y eso pasa. Y yo creo que fruto de esa falta de carácter, a veces nosotros pues no podemos ser lo que realmente hacemos. Y más en este mundo que venden la idea de que el que más hace es el que más efectivo es y no necesariamente es así. Entonces a veces estamos haciendo muchas cosas, estamos involucrados en muchas cosas, pero es realmente porque queremos hasta cierto punto disimular la falta en lo que nosotros somos. Entonces lo disimulamos haciendo. Y a veces no se trata de qué tanto yo pueda hacer. Muchas veces hay gente a mi lado que quiere la oportunidad de hacer algo. Y yo, porque no, yo soy el líder, yo tengo que hacerlo todo para que vean que yo. No. Ahí hay gente que necesita la oportunidad. Entonces, igual, como tú eres líder, pues poniendo a esas otras personas a desarrollarse, a hacer lo que a ellos les toca hacer. Jesucristo probablemente, o muy probablemente, pudo ir él solo y realizar la misión que le envió a los 70 a hacer. Él pudo haberla hecho en su ministerio, sin embargo, él tomó esas 70 personas o 72, ¿verdad? Dependiendo la traducción, y les dijo, vayan. Y ellos fueron y lo hicieron. Y luego, asimismo, ellos vieron lo fácil que, wow, lo hicimos. Y que Jesús le dijo, señores, no es tan solamente hacer, procuren que ustedes sean, que sus nombres estén inscritos en el reino de los cielos. Entonces, yo creo que eso es un mensaje también para nosotros. No solamente hagan, traten de ser, de que su nombre verdaderamente esté inscrito en el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros nos liberamos de eso, yo creo que comenzamos a trabajar mejor porque al final lo que yo hago emana de lo que yo soy. Yo puedo tratar de hacer algo un momento, un año, un par de meses, pero si eso que yo estoy haciendo no es lo que yo soy, en algún momento se va a notar, en algún momento se va a caer. Y además nosotros a veces cometemos el error de tratar de ser efectivos en aquello a lo que no hemos sido llamados. Eso es problemático a más no poder. Saúl, Dios lo escoge y le dio dos chances. En el primer chance, Saúl se creyó sacerdote e hizo un sacrificio. Samuel llegó y le dijo, lo más estúpido que tú pudiste hacer fue hacer ese sacrificio. ¿Tú eres sacerdote? No, pero que tú no viniste y yo me esforcé. Y Samuel le dijo, es que el problema no es que tú te esforzaras o no, es que no te tocaba a ti, no dependía de ti. Entonces a veces así también nosotros queremos hacer cosas que no dependen de nosotros, que no es nuestro esfuerzo. El ministerio principalmente se trata de descanso en Dios, no de lo que nosotros podamos hacer. Entonces cuando nosotros entendemos eso, que se trata de descansar en Dios, nosotros comenzamos a vivir tranquilo. Eso era tan tal que los sacerdotes tenían prohibido sudar cuando estaban en la presencia del Señor. Porque el sudor es representación de nuestro esfuerzo humano. Y Dios le decía, no, es que cuando ustedes vienen a mi presencia, yo no necesito que ustedes se esfuercen, yo necesito que ustedes descansen en mí, en la obra que yo estoy haciendo a través de ustedes. Y yo creo que eso es lo que Dios nos dice a nosotros también en el ministerio. No es lo que tú puedas hacer, es lo que tú eres, porque es donde Dios nos ha puesto. Dios ha dicho, son santos, son obreros aprobados, son buenos, son esto, son aquello, son lo otro, son escogidos. Es lo que Dios ha dicho que nosotros somos, lo que nos faculta para hacer aquello a lo que Él nos ha llamado. Totalmente de acuerdo contigo. Tengo que decirte que cuando mencionaste descansar en Dios y de que se le prohibía sudar, dije, ¿en serio? Y sí, yo lo recuerdo, yo lo he leído en Levíticos. Y con el profeta Ezequiel también, Sí, y a primera vista es contraproducente. realmente. No, y en la zona tan calurosa que vivían y eso, pero Dios hasta para ayudarlos le dijo, miren, la ropa que ustedes van a usar va a ser una ropa de lino, va a ser así, esa. Y le dijo, tiene que ser así para que no mueran. O sea, no era una cuestión de... Y a veces nosotros no entendemos esa dinámica. Hay bueno, por ejemplo, en el caso de los pastores, hay estadísticas de muchas iglesias que son cerradas cada año, pastores frustrados que dicen, oye, pero yo nunca imaginé que era esto a lo que yo venía, que la gente no me ayudó, que la gente me hirió, que esto. Y como líder uno está expuesto
a todo eso. La gente que más cercano uno tiene, a veces simplemente no, pero en parte a veces es por la forma en que nosotros hemos trabajado con ellos. Pero otras veces es porque hay gente que realmente es difícil de tratar. Es de dura service. Ellos son israelitas en ese sentido. Sin embargo, aún así con esa gente, Dios nos dice, ámalo. De eso se trata el Ministerio de Amar. Y creo que algo que tú amas, además del estudio, por la forma en la que te estás expresando, es el diseño gráfico y también la escritura. Cuéntame sobre tu proceso de escribir. ¿Tú pones música de fondo? ¿Te gusta escribir de noche, de día, a papel o en una computadora? Yo tengo problemas con la escritura a mano. Me gusta escribir a computadora. A veces anoto una idea rápida en el celular, voy anotando algo, para un mensaje, para lo que sea. Por ejemplo, con este libro, para mí fue fácil el proceso. Primero porque el libro de mi amigo Josué sobre el liderazgo efectivo, yo tuve la oportunidad de participar con él, revisar el proceso, revisar el libro. Lo leí tantas veces que siempre relajábamos y él decía, de que bueno, si me invitan a dar una conferencia y no puedo, te mando a ti porque tú te lo sabes mejor que yo. Y entonces me lo aprendí al dedillo y así. Y cuando fui a escribir también como estaba en el proceso de preparar mi tema para el taller que estaba dando sobre liderazgo, pues realmente me tomó, fue como unos 8 o 9 días. Pero yo le dediqué prácticamente todas las horas que pude, como estaba en cuarentena y no tenía muchas cosas que hacer, me dediqué de lleno a eso y aprovechando lo que sé de diseño, le di el formato y todo eso porque es bastante difícil uno poder tener los recursos para que otro le ayude a producir un material como ese. Entonces opté por autopublicarme. Ahí precisamente algo que aprendí en un taller en que te escuché con Ricky, el taller para escritores, me parece que año 2018 por ahí. Ahí escuché acerca de la publicación en Amazon y eso, y desde que pensé en el libro, yo dije, ya, eso es lo que yo voy a hacer. Estamos en pandemia, va a ser difícil, pero esto es lo que yo voy a hacer. Pero me gusta escribir en la computadora. Cualquier momento del día en que tenga disponible, por lo general ahora mis noches son las más tranquilas y soy muy nocturno. De noche mi cerebro está a mil, pensando muchas ideas. A veces en la mañana principalmente soy un desastre. Estoy apagado, tranquilo. Es muy raro que yo tenga una mañana muy emocionada. O sea, en la mañana soy una persona muy tranquila, pero en las noches soy muy despierto. Y también yo lo que hago es predicar. A mí me gusta predicar y eso, aunque también sirvo en la música en la iglesia, pero a mí me gusta predicar. Entonces, esa mente de predicador siempre tengo un bosquejo, siempre tengo un mensaje. Si estoy en un estudio, por ejemplo, el otro día, como 3 semanas, estaba en un estudio bíblico en la iglesia, me gustó tanto que de una vez anoté, bosqueja esto para un mensaje. Ya lo tengo ahí. Entonces, así siempre vivo buscando y eso. Eh, había escrito algunas cositas antes, hice una vez un mini libro, digo yo, para un campamento de mi confraternidad. El campamento se llamaba Su Imagen y pues le puse al libro El Maestro Carpintero. Lo compartí en PDF a ellos, recibí algunos buenos comentarios ahí y luego de eso, bueno, el proceso que he trabajado escribiendo, tengo un libro en proceso que lo hice con un grupo de amigos del ministerio Yo Soy Josías, que es sobre reforma. Ahí nosotros trabajamos principalmente sobre reformas, ideas como las de la reforma protestante, pero traída a nuestros días. Entonces ahí he estado colaborando en algunas cosas, pero ese sí nos ha tomado mucho más tiempo y está en proceso. Y ahora en estos días, fruto de algunos mensajes que tengo, pues igual le compartí a alguien el bosquejo y me dijo, ¿por qué tú no publicas eso? Y yo relajando le dije, ese podría ser mi próximo libro. Y me dijo, ¿en serio? Y yo dije, oh, pero mira, hablando en serio, ¿verdad? Pudiera ser mi próximo libro. Entonces me dijo, ay, sí, escribe de eso. Y pues ahí tengo una idea a ver cómo la desarrollo, pero creo que lo principal es que la idea te fluya. No te contengas. A veces, por ejemplo, uno quiere como piensa en una idea y hasta piensa en cómo terminarla, pero entonces no piensa en el camino hacia ella. Entonces no, comienza a escribir
hasta donde tú te detengas. Entonces, no, porque yo quisiera que termine así. No, no, fluye todo lo que tú anotas ahí, todo. Entonces, luego ya en otra revisión, pues entonces ahí tú dices, ok, esto sí, esto no, y así. Entonces, yo creo que escribir todo lo que uno pueda. Si, por ejemplo, a mí ya me llegaron algunos temas para los capítulos del próximo libro que pienso, pues entonces, ok, yo voy a anotar esos temas y ya después en base a eso escribo, tratar de no limitarse, una lluvia de ideas, lo que te llegue, eso anota, porque a veces uno como que se pone esa presión, ¿no? Porque yo quiero escribir sobre esto, entonces como que se pone una camisa de fuerza que al final uno se bloquea uno mismo. Y también yo creo que algo fundamental es que si tú vas a escribir, termina de escribir antes de volverte a leer. Porque a veces, por ejemplo, uno está escribiendo, tiene un capítulo. Ah, ya uno tiene que escribir el siguiente capítulo. Entonces dices, no, déjame leer el primer capítulo de nuevo. Entonces vuelves a leer el primer capítulo y dices, ah, pero mira, yo no debería decir esto. O yo debería decir tal cosa. Yo debería de añadir esto. Y entonces vuelve y modifica el primer capítulo. Entonces después dice, déjame leerlo de nuevo antes de pasar al siguiente. Y si te lleva de eso, te va a quedar 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses en ese capítulo. Y cuando viene a ver al final, tú vas a decir, ay, yo voy a dejar de esto porque mira, ni siquiera el primer capítulo me salió bien. Entonces no. Escribe tu primer capítulo, continúa con el siguiente, continúa. Entonces luego deja reposar tu mente. Tómate 10 días de vacaciones sobre ese material y entonces vuelve y lee y entonces ahí sí, porque primero también nuestro cerebro nos engaña mucho. Tú estás leyendo y como ya tú conoces el material, tú puedes obviar algunos errores de tanto gramaticales, ortográficos, como también de ideas. Entonces, a veces cuando tú tienes la mente más fresca, tú dices, ah, pero mira, ya yo dije esto en aquel capítulo. Entonces, o lo repito aquí de otra forma, o con sinónimos, o aportando algo diferente, o decido en cuál de los dos lo dejo. Entonces, ese proceso es bueno hacerlo ya posterior, cuando uno tiene un material ya más acabado. Porque a veces si uno va de que escribiendo y leyendo, se queda en ese para atrás y para adelante y para atrás, y no va a llegar a feliz término. Genial, a mí me encantan esos consejos y creo que lo he puesto en práctica, pero saber que otros hermanos también lo están haciendo me da un poco más de confianza para saber que no lo estoy haciendo mal. Aunque, a diferencia tuya, yo prefiero en la mañana, prefiero incluso, como dice Maxwell, literalmente cerrarme por toda la mañana y no responder teléfonos o no tener una reunión con alguien durante la primera mitad del día. Pero eso soy yo. Si ustedes son como Rey o como también mi amiga Lady, sigan trabajando de noche. Sí, el teléfono realmente es un distractor. Aunque a veces yo escribo en el teléfono, pero es difícil. A veces yo le tengo que tumbar el wifi o algo si me voy a dedicar a escribir, porque es que uno está pensando en una idea y de repente, ay, se me olvidó porque me puse a atender otra cosa. Entonces, también esa es otra. Por ejemplo, Ricky, que siempre dice que uno debería de andar con una libreta o algo, porque a veces te llega una idea tan buena. Yo, por ejemplo, si voy en un transporte público o en un taxi, en lo que sea, yo voy pensando en mi mente a veces y digo, oh, mira tal idea, me gustaría hablar de esto, y ahí mismo hago un argumento de algo, ya sea para predicar o nada, un tema que me llegó a la mente de la Biblia o lo que sea, y digo, oh, mira, esto sería bueno para tal cosa. Y después, cuando me siento otro día, que digo, ay, se me olvidó, ¿por qué que no lo anoto? Entonces, trato de como de buscar la idea, pero a veces esos momentos así como de genialidad, uno se le hace difícil volverlo a repetir. Y bueno, aquí quiero añadir algo que, por ejemplo, me funciona en el diseño. Algo que yo aprendí sobre el diseño gráfico es que a veces uno entiende que es una cuestión de creatividad y no es una cuestión necesariamente de creatividad, es una cuestión de disciplina. Yo sé cómo se diseña. Entonces, como yo sé cómo se diseña, aunque la creatividad no me llegue, yo sé los lineamientos que tengo que seguir y en base a eso yo lo hago. Igual, si ya yo tengo un patrón, ya yo sé cómo voy a escribir y lo que voy a escribir, aunque la creatividad no me llegue, yo tengo que ser disciplinado con eso y comenzar a escribir sobre lo que yo sé. No tiene que ser, y que no, porque yo quiero la mejor idea del mundo, lo que nadie haya dicho. Mire, uno se sorprende.
yo estaba tomando un taller sobre algo y dijeron, tomen dos palabras y escriban una frase. No recuerdo ahora bien qué estilo era, pero por ejemplo, yo lo que dije fue, nadie se sana hiriendo a los demás. Y yo, perfecto, publiqué mi frase, varias gente me dijeron, wow, qué bien. Y el otro día vi que alguien publicó que un hombre de hace qué sé yo cuántos siglos dijo eso mismo y le cambió como dos palabras. Y yo dije, ahora es que yo vengo a saber que yo estaba citando a ese hombre sin darme cuenta. Entonces, eso a veces pasa. Uno dice, wow, qué idea tan genial. Eso, por ejemplo, yo creo que ayuda mucho con el ego. Porque a veces uno tiene algo y uno dice, oye, lo mejor. Y como esto es único, pero es quizá probable que hace 200, 700 años, por ejemplo, me gustan los libros de J.C. Ryle, que tú lo lees y tú dices, no, pero eso este hombre lo escribió hace 2 o 3 meses. Un hombre que escribió hace varios siglos. Entonces, yo creo que eso pasa mucho a veces. Uno tiene una inspiración de algo y realmente ya alguien le ha tenido antes. Entonces, eso nos ayuda con la humildad. Lo importante, yo creo, lo más importante de todo, por ejemplo, yo me preguntaba a mí mismo, ¿por qué tú vas a escribir un libro de liderazgo habiendo gente como John Maxwell? Entonces, ¿qué tú puedes decir cuando tú tienes una persona como esa que ha escrito tanto sobre liderazgo y muchos otros? Entonces yo dije, bueno, yo tengo para aportar mi contexto. Yo tengo muchos años sirviendo en la iglesia, me crié en la iglesia, mis padres fueron líderes, tanto mi padre como mi madre, mi tío, mi abuelo. He visto muchas reuniones de líderes, he visto muchos asuntos en la iglesia, he estado en asuntos con los diaconados, con el pastor y todo eso, he conocido muchísimas iglesias, entonces yo dije, bueno, yo tengo para aportar ese contexto. Entonces también dije, y tengo ahora la pandemia, que es un hecho único en una era como la nuestra, o en una generación como la nuestra. Entonces yo dije, bueno, pues de esos dos puntos yo me voy a anclar, porque a veces uno lee algo sobre líderes y son cosas multitudinarias. Y uno dice, eso no me va a servir para mi iglesia, que somos 60, somos 80, somos 100. ¿Cómo yo aplico eso? Entonces dije, bueno, pues déjame tomar algo que nos sirva para el ahora. Y en un momento me desanimé un chin porque, Dios perdóname, porque todo parecía que estaba volviendo a la normalidad. Y como que las consecuencias de la pandemia iban a pasar tan rápido. Yo dije, bueno, pues quizás me apresuré a hablar de algunos cambios que pueden permanecer. Sin embargo, al la par de semanas volvimos de nuevo para atrás y dije, ok, pues entonces no fue tan apresurado lo que vi de que realmente hay cosas que vinieron para quedarse. Entonces, yo creo que aunque todo vuelva, digamos, aunque ya nos vacunemos y todo eso, pero realmente nada va a volver a ser como antes. Y yo digo en el libro que si todavía la iglesia piensa que las cosas van a volver a ser como antes, pues nosotros estamos equivocados, porque los tiempos siempre van en constante cambio. No deben de cambiar los principios, como bien decías ahorita, no debe de cambiar el fundamento, pero sí hay que adaptarnos a las formas y a los métodos para poder seguir llevando el mensaje. Totalmente de acuerdo, man. Mil gracias. Yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionas sobre los métodos, también sobre este sentimiento de que, bueno, nosotros queremos escribir algo que aporte y no solamente para llover sobre mojado. A modo de despedida, me gustaría saber cuál es tu escritor o escritora favorita. Bien, a mí uno que me gusta mucho, de hecho tengo por aquí, tengo dos libros de él aquí, físicos. Un señor blanquito, el medio calvito, John MacArthur. Tengo parábolas y tengo el Evangelio según Jesucristo. Parábolas, sinceramente, me encanta el lenguaje, la forma en que desglosa las cosas. De un autor en español, tengo este libro sumamente bueno. Yo te dije que a mí lo que me gusta es predicar, se llama Predicación Transformadora del pastor Esteban Rodríguez. Es excelente, una cosa muy, muy buena.
Y este librito de la gente de Coalición por el Evangelio, Textos fuera de contexto, editado por Jairo Nannun y Steven Morales. También sumamente bueno, esta gente está produciendo muy buenos recursos. Vi que los recomendaste en uno de los podcasts. Igual que ellos tienen muy, muy buen material. Y obviamente ya lo he mencionado, mi hermano Josué Encarnación con Auténticos y Liderazgo Efectivo, que estamos trabajando la próxima edición, lo digo aquí para ver si se termina de animar en el proceso de escritura. Sí, y no puedo dejar de mencionarlo a uno que ha sido parte de mi inspiración y que me ha ayudado, que es Ricky Hell. Obviamente, Ricky es excelente. Qué bueno, mi hermano Ricky, yo lo quiero muchísimo y fue de inspiración también para mí. Y quisiera mandarle un saludo a Josué, aunque no te conozco. Josué, Dios te bendiga por inspirar a Rey a escribir este libro de liderazgo que ha sido de mucha ayuda también. Bueno, tengo un libro en queue para leerlo. De hecho, ya lo compré por Amazon, que lo recordaba de hace mucho, pero se me había pasado buscarlo. Y entonces ahora cuando tuvimos contacto dije, déjame buscar ese libro del escritor Mario Jiménez. Se llama El Señor de Todo. Lo tengo ahí en lista también para darle una lectura. Cuando escuché ese título, El Señor de Todo, me atrapó y me impactó porque, bueno, hasta tengo un mensaje que di en mi iglesia una vez que se llama Todo o Nada. Y decía, ¿qué quiere el Señor de nosotros? O todo o nada. Ahora nos conviene darle todo. Amén. Así es, man. Muchas gracias por hacer la inversión de comprar mi libro y también por decidir leerme. Y en verdad, como tú dices, esa puede ser una forma de despedir la entrevista y estándole apoyo especialmente a cada escritor que está escribiendo su libro. Ahí tienen a Josué, también tienen a mi hermano Ray, tienen a Ricky Hell, tienen a una comunidad de escritores que estamos seguros que podemos serles de ayuda. Yo quisiera felicitarte, Rey, por tu buen libro, Ministerio Relevante en la Crisis, y estos principios de liderazgo que han sido de mucha bendición y también que son bien prácticos, son bien aplicables, y el beneficio de que es también contextualizado a nuestro país, República Dominicana, es un plus. So, Dios te bendiga, mi hermano, y te siga usando y siga prosperando tu talento como predicador y como escritor de la palabra de Dios. Amén. Muchísimas gracias a ti por permitirme este espacio aquí, que esta comunidad pueda seguir creciendo y siendo de bendición para los demás. Esa fue mi conversación con mi amigo Ray Morla. Recuerda que puedes encontrar su libro Ministerio Relevante en la Crisis en Amazon, o puedes encontrar a Ray buscándolo en las redes sociales Instagram, Facebook como @RayMorlaD. Si quieres conocer más sobre este proyecto, puedes encontrarnos en Instagram @escritores cristianos, y también tenemos una comunidad en Telegram que puedes encontrar visitando mi perfil Mario Jiménez RD. Entras al Linktree y ahí puedes encontrar el enlace. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para ti. Si es así, déjanos un comentario aquí debajo. Si tienes alguna queja, algún chisme, lo que sea, ya sabes que puedes contactarnos. Dios te bendiga y bendiciones.